Aquí estamos una vez más en un nuevo capítulo, el día 8 de mayo del 2020. Estamos junto a mi amigo Francisco Saavedra y estamos con una invitada muy especial, la señora María Teresa Stuben. Ella es experta en el filósofo Martin Heidegger y fue formada por el profesor Eduardo Rivera. Recordemos que él fue el traductor en Hispanoamérica del filósofo Martin Heidegger y lo conoció en persona. Así que estamos hablando de algo muy potente al poder estar en contacto directo con la fuente de quien escribía el texto. Así que muy buenas tardes a ustedes. Muy buenas tardes, Buenas pero tardes. por favor sácame el título de experta, porque ser experta en Heidegger es imposible. O sea, es un pensador que a mí me ha interesado muchísimo por cuanto interpreta muy bien como la existencia humana, según la entiendo yo, y me ha interesado leer muchas cosas de él, pero lo menos que tengo que experta, además un hombre que escribió más de 80 libros, entonces ser experta en Heidegger sería la prepotencia más grande que me puedo adjudicar, no. Profesora, para iniciar, nos queremos entrar un poquito en su vida. ¿Cómo llegó usted a encantarse con la filosofía? Porque es como es un encuentro que uno tiene y después ya no se separa más, como que no termina de quererla y no termina jamás de apartarse de ella. Nunca se aburre de ella en el fondo. ¿Cómo es que en su vida usted llega a este cariño por la sabiduría, llevándola a su etimología? A la sabiduría, filía Sofía, Claro. que viene del verbo griego, filein, amar, ¿ya? Y Sofía, sabiduría, ¿ya? Y cuando uno ama algo, dice Heidegger, uno pelea por ese algo, ¿ya? Es como cuando uno tiene una amistad con alguien y la va a perder, pelea por esa amistad, ¿cierto? Bueno, la verdad que yo no sé si elegí yo la filosofía o la filosofía era algo imposible que yo dijera no. Desde chica, te diría desde mi niñez, recuerdo haberme interesado mucho por problemas existenciales. Me acuerdo que en mi casa tenían un dicho que decían, ¿dónde está la Teresa? Está meditando en el jardín. La verdad que la reflexión, la meditación, el porqué de las cosas fue algo muy, muy potente en mi vida. Y cuando yo planteé en mi casa que yo quería estudiar filosofía, primero planteé que quería estudiar psicología, ¿ya? No, usted se va a volver loca, piensa que te estoy hablando del año 60 y tanto, ya era poca la gente que estudiaba psicología, ya, descartado psicología, aunque me fascinaba todo lo que fuera en comprender profundamente la realidad, comprender profundamente al ser humano, ¿ya? Entonces, la otra posibilidad era filosofía. No. En ese tiempo se hablaba de Sartre, del existencialismo, el marxismo. No, una familia muy conservadora como la mía, es decir, me iba también a soltar las trenzas, ¿ya? Y bueno, te voy a decir que en mi casa no dije nada, que iba a estudiar filosofía, sino que primero entré a pedagogía en castellano, iba a estudiar literatura. Tenía claro que quería enseñar, ¿ya? Que quería transmitir a la juventud un camino, ¿ya? Y entré a literatura y me pasó que cuando me dieron que leer 13 campeadores según distintos comentaristas, dije, no, esto no es para mí, será muy interesante el Cicampeador, pero yo no estoy para analizar según 3 autores el Cicampeador, lo mío es otra cosa. Y me fui donde el decano de filosofía y ciencias de la educación,
y en ese tiempo tú te podías cambiar fácilmente. Y me dijo, ok, me dijo, usted desde el lunes va a filosofía. Mira, entré y dije, esto es lo mío. Bastó que viera la gente que había, dije, esto es lo mío. Bueno, y de ahí nunca dudé. Ya. ¿Qué es lo que dices tú? Bueno, lo que te decía, la meditación, la reflexión acerca de por qué estamos aquí los seres humanos, qué significa existir, por qué, qué es lo que es morir, ¿hay Dios o no hay Dios? Eran preguntas que realmente me golpeaban, me golpeaban. Y dije, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Y dije, bueno, la filosofía, no cabe duda que es la disciplina que se pregunta por esas cosas. Y en mi casa no dije nada que me había cambiado filosofía. Se suponía que yo estaba estudiando literatura. Y después, como de 3 meses, dije que me había cambiado filosofía. Y como me vieron que no me había convertido en un bicho muy raro, ya, bueno, mi papá, que era ingeniero, dijo, bueno, total, alguien le dijo que la filosofía era la madre de la ciencia, entonces ya con eso se le llenó la boca, ya que la filosofía era la madre de la ciencia, no estaba estudiando una estupidez yo. Ya. Bueno, la verdad que te digo, a ver, filosofía, yo siento que más que una disciplina que uno estudia, es un camino que uno sigue. Karl Jaspers, un filósofo que fue cercano a Heidegger, decía, filosofía es ir de camino. Y es ir de camino desde la vida que te hace preguntas, persiguiendo las preguntas. Perseguir la pregunta significa no focalizarse en la respuesta. Es como ahondar en la pregunta. Ay, voy a apagar el teléfono. Perdón. Esta es la técnica. Vamos a ver que Heidegger critica mucho la técnica. Ya. Es ahondar en la pregunta. No focalizarse en la respuesta, sino que adentrarse en la pregunta cuando la duda salta en periodos de crisis. Es asumir el problema que significa la crisis. Ahora, los chinos dicen que la crisis es problema y oportunidad, pero yo siempre digo, si uno también lo está viendo como un medio, como una oportunidad, no entra propiamente en el problema. Se trata de hundirse en el problema. Y en la medida en que tú te haces una con el problema, te angustia el problema a lo mejor, ¿ya? Es que va surgiendo un camino, una posibilidad de respuesta. Una desvelación. ¿Una qué? Una desvelación, algo como que se me abre un camino. Sí, se va develando. Fíjate que la palabra que tú usas es muy importante. Heidegger dice que la verdad es aletheia. Aletheia en griego es sin, lethos, ocultamiento. La verdad es un proceso de develamiento. ¿Por qué? Porque las cosas se nos presentan primero estando cubiertas. Se nos presentan en la apariencia que son. Y la verdad es desocultar eso, podríamos decir que está detrás del ente que aparece, ¿ya? Que aparece como oculto, y que aparece como oculto por la opinión corriente que tenemos, por los prejuicios que tenemos. Entonces se trata justamente de un proceso de desocultación, de desocultamiento en el que uno se compromete. Aletheia. O sea, se podría decir entonces que para comenzar a indagar en la filosofía hay que tener un problema primero, o una inquietud.
porque justamente vemos que el hombre común, el hombre que está en las cosas, no tiene tantos problemas, está como muy entretenido. Y por ahí no está la inquietud por filosofar y por preguntarse estas cosas que usted señala. Bueno, yo creo que ese es el gran problema. Yo comienzo el curso de filosofía normalmente presentando que los invito a una reflexión profunda acerca de la realidad del universo y de la realidad de nosotros. Pero que esa reflexión en el tiempo que estamos viviendo presenta fuertes inconvenientes. Heidegger dice que vivimos dispersos entre los entes. Ente para Heidegger es lo que es, las cosas. Y el vivir disperso entre los entes te imposibilita el entrar en el ser, en lo que es la realidad. Y lo que le interesa a Heidegger es el ser. Justamente la revolución que hizo Heidegger en la filosofía es que Tiempo parte con una frase lapidaria: el ser ha caído en el olvido. Si tú le preguntas a alguien lo que es ser, ¿qué es lo que es ser? Sin embargo, continúa Heidegger, usamos el término ser a cada rato. Usted es inteligente, ustedes son inquietos, yo soy profesora, pero bueno, ¿qué es el es? Un niño está usando el es a cada rato. Bueno, lo que dice Heidegger es que la filosofía antigua, la metafísica especialmente, la crítica de Heidegger a lo que él llama metafísica, y lo que él quiere hacerle lo que se llama ontología. Ontos, ya ser, ya del verbo einai, ya, y logos, tratado. Bueno, o sea, es traer la filosofía de nuevo al problema del ser. Entonces, ¿qué es lo que hizo la metafísica? La metafísica lo que hizo fue partir pensando el ser desde los entes que están ahí, ¿ya? Y dice Heidegger, cuando tú te partes preguntando de una manera equivocada, la respuesta que te das tampoco va a ser la correcta. La pregunta por el ser que se hizo en la metafísica estuvo equivocada. Uno no puede partir, dice, de los entes que están ahí. Entonces, si no pregunto, si por otro lado, ente es lo que es, y yo me quiero preguntar por el ser, claro, ¿a qué ente me dirijo si justamente los entes es lo que son? Pero dentro de los entes hay un ente particularísimo que se llama el Dasein. Dasein es da, ahí, sein, ser. El ahí del ser. Es decir, la pregunta por el ser ha de partir de este ente tan especial que somos nosotros. ¿Por qué? Y que no es el hombre en general, es el que somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene en sí lo que Heidegger llama una precomprensión del ser. Es decir, nadie necesita que le digan lo que es ser, porque sabemos de una manera vaga qué es ser. Pero la ontología, la filosofía, lo que ha de ser, es que esa precomprensión, todo lo vaga que sea, yo voy a entrar en esa precomprensión para intentar, desde esa precomprensión, tratar de comprender qué es ser. Ahora, ¿cómo comprendo qué es ser? Justamente analizando en todas sus estructuras este ente que lleva en sí la comprensión del ser. Y este ente que lleva en sí la comprensión del ser es el Dasein. En el fondo como el pastor del ser.
Según lo que... El pastor, bueno, esa frase de Heidegger, es el pastor del ser. Pastor del ser. Ahora, a ver, viendo la pauta a ustedes, esa fue la empresa que apasionó a Heidegger. Pensar, reflexionar acerca del ser. Pero este pensar el ser también tradicionalmente ha sido pensado dejando a un lado los afectos, lo que Heidegger llama la disposición afectiva. Y la realidad se nos da tanto de un modo afectivo. Yo siento que las cosas son reales, ¿ya? Y por otro lado, también comprendo, ¿ya? Entonces Heidegger va a decir, dentro de toda comprensión se da un afecto y dentro de todo afecto se da una comprensión. ¿Qué es lo que comprendo? A ver, primero que nada, ¿qué es el Dasein? Antes de qué es lo que comprendo. El Dasein, dice Heidegger, está arrojado en la existencia. Es terrible esto. Estamos arrojados en la existencia. Nadie nos pidió venir, ni nos consultó venir. Una vez arrojado en la existencia, no me queda otra que hacer algo con esto que se me dio, que fui lanzado, condición de arrojado, ¿ya? Ahora, usted me dirá, yo puedo hacer nada con mi existencia, quedarme ahí, pero ya estoy haciendo algo. Claro, entonces, esta existencia, que es el Dasein, que es esencialmente apertura, por eso es fuera, ¿ya? Está lanzado fuera de sí mismo para hacer su existencia de un modo u otro. Y tiene que elegir cómo hacerla. Y la puede elegir de diversos modos. Puede perderse existiendo, puede ganarse existiendo, puede perderse entre los entes, puede ser inauténtico, puede... En fin. Este Dasein tiene que realizar su existencia y no es otra cosa que cuidar de su existencia realizándola. Ahora, el concepto del cuidado que es bien importante, claro, respecto a eso mismo. Claro. Cuidar es el ser del Dasein, es decir, preocuparme de realizar mi existencia eligiendo lo que él llama la resolución precursora. Pero, a ver, vamos paso a paso. Este Dasein puede elegir, a ver, primero que nada, decíamos, es apertura. Es que esto es fundamental, ¿saben por qué? Porque la modernidad vio al ser humano como un ente cerrado. Pensemos en Descartes, ¿cierto? El pienso, luego existo, en que el ser humano queda encerrado en su propio pensamiento y lo único real que tiene es la duda y el pensar. Y tiene que caer en podríamos llamar en el absurdo, por decir así, entre comillas, de tener que demostrar que tiene un cuerpo, que tiene que demostrar el mundo externo, ¿ya? Entonces Heidegger, todo lo contrario a la modernidad, dice, la existencia es pura apertura. Cuando hablo de existencia también hablo de Dasein, ¿ya? El Dasein es pura apertura. Una triple apertura. Una apertura hacia sí mismo. Yo puedo ser transparente a mí mismo. Como soy transparente a mí mismo, también puedo ser oscuro hacia mí mismo. Abierto a mí mismo, abierto a los otros Dasein, ¿ya? Y abierto al mundo externo. Esa triple apertura, ¿ya? Es decir, el Dasein es pura apertura. Ahora,
en este realizarse a sí mismo, él va comprendiendo que tiene distintas posibilidades de realización. La comprensión, que hablaba antes, tiene ese sentido, el comprender las propias posibilidades dentro del mundo que me toca vivir. Para Heidegger, mundo es el mundo que me toca vivir. El mundo de Parménides es distinto al mundo en que estoy viviendo yo, ¿ya? Bien, y ese mundo me moldea, ¿ya? Pero desde ese mundo yo tengo que hacerme. Al estar abierto hacia los otros, el Dasein corre un gran peligro, que es mimetizarse con los otros. Yo creo que esto es tan actual que yo pertenezco a un centro de investigación que se llama Einstein, que fue una filósofa que murió en el campo de concentración, una discípula de Husserl, que conoció también a Heidegger. Heidegger fue discípulo de Husserl. Bueno, y Einstein, que, bueno, por ser cristiana, se convirtió al cristianismo, del ateísmo, hace una crítica a Heidegger muy potente. Y sin embargo reconoce que una de las cosas, de las intuiciones más aclaradoras, más clarificadoras respecto al hombre, es cómo hacerse del hombre, cómo el hombre, al estar entre los otros, se identifica con los otros y empieza a actuar con una existencia caída en lo que Heidegger llama el Das Man, el uno. Yo me voy haciendo uno como los otros. Entonces, es lo que José Gao, en su traducción de Ser y Tiempo, llama existencia inauténtica. Jorge Eduardo Rivera lo llama existencia impropia. Es decir, al vivir yo en medio del uno, vivo de la siguiente manera. Vivo curioseando. Es decir, de un modo tal que me disperso entre las cosas y no me detengo en ninguna. El curioso no se asombra. El curioso vitrinea, por decir así, no se queda en nada, pero rápidamente, al no quedarse en la cosa, sin embargo, habla. Y habla de la cosa como si ya conociera la cosa. Entonces, la curiosidad se convierte en habladuría. Es como lo que Heidegger en algún texto dice: el peligro de todo intelectual es convertirse en sofista. El sofista hablaba antes de pensar, y hablaba para convencer, no hablaba porque él estuviera convencido, hablaba para convencer a los otros y para que los otros tuvieran un instrumento para poder dedicarse a la política, ¿cierto? O sea, Bueno, casi como por deporte. casi como por deporte. El arte de las palabras bonitas, ocupado El solamente arte de en la las palabras alegoría. bonitas, y Sócrates justamente arremetió contra los sofistas. Bueno, justamente Heidegger dice: el peligro de todo intelectual es convertirse en sofista, en cuanto que curiosea, habla, la habladuría, la cháchara que llaman otros, ¿ya? Y de tanto hablar ya no sabe qué es lo que es y qué es lo que no es. Entonces, las tres instancias que definen al uno sería la curiosidad, la habladuría y la ambigüedad. ¿Qué es lo que vivimos hoy día? Hoy día vivimos en una época en que, no sé, mi experiencia con la filosofía, muchas veces me dicen personas cercanas: pero qué diablos que te interesan cosas tan densas, pero si la vida es tanto más simple. Bueno, ¿y qué le voy a hacer si me interesan las cosas que no son tan simples? O si Que son son radicales. simples, me interesa lo complejas que
lo complejo que aparece en lo simple. Mm. Quizás el filósofo, el estilo de vida que tiene es que eso que muchos se quedan en lo sencillo y pasan por alto, el filósofo se asombra justamente de lo sencillo. Es que lo cotidiano, y esto es tan heideggeriano, lo cotidiano nos ha dejado de asombrar. Hoy día necesitamos de lo sensacional para asombrarnos. La sociedad del Del espectáculo, como asombro, dice, perdón, y como la sociedad del espectáculo. la sociedad del espectáculo, justamente. El asombro ha perdido ese, esa posibilidad de que lo obvio, que tú sientas que lo obvio deja de ser obvio. Y la filosofía se sostiene en todo momento en el asombro. Algunos creen que la filosofía es como el comienzo. No, no es el comienzo. La filosofía sostiene, el asombro sostiene en todo su camino a la filosofía. Jorge Eduardo Rivera tiene un ensayo que se llama Asombro y Filosofía, en ese libro que es precioso, de asombro y nostalgia, y dice, el filósofo es un apasionado, es un eterno asombrado, porque el asombro, que es un sentimiento, fíjense, es de un sentimiento que nace la filosofía. Es del sentimiento a lo mejor de hallarse perdido. Es del sentimiento justamente de que a uno el universo, en vez de pasar por delante como si nada sucediera, le toca profundamente. Me golpea. Jorge Eduardo hablaba de un sentimiento de estupefacción. Estupio es golpear, me golpea la realidad, me asombra y me cuestiona. Y de ahí parte la filosofía. Ahora, para que, no sé si nos vamos a desviar un poco del tema aquí, pero para que haya asombro, que es esta capacidad afectiva que hemos perdido, se necesita el ocio. El ocio fue el punto cardinal dentro del cual nació la filosofía. Fíjense que el gran invento de Platón y Aristóteles. Ocio, etimológicamente, en griego, significa scholé, y de scholé deriva escuela. En el ocio, ¿qué es la capacidad, que aquí nos va a ligar con Heidegger, qué es la capacidad de dejar el mundo del trabajo, el mundo de la eficiencia? Jorge Eduardo habla de desembargarnos del trabajo. En ese desembargo del trabajo es como cuando se da la posibilidad de contemplar. Y en el contemplar nos asombramos. Ahora, contemplar en griego se dice theorein. De ahí deriva la palabra teoría. Es decir, la teoría para los griegos era simplemente el mundo, contemplar el mundo se hace un espectáculo que me asombra. De ahí nace la filosofía. Y es por eso que él también se refiere, después se refiere a la técnica, porque en el fondo eso como que hace que nosotros nos abandonemos nosotros mismos y nos enfrentemos a este mundo, bueno, que ya, si viviera en este tiempo Heidegger se daría cuenta de que ya está en un punto álgido, de donde todo está tecnologizado, todo donde es todo producto se de la manipula. técnica. Exacto, y donde también yo voy perdiendo mi ser, porque en este rato yo puedo estar tranquilo, pero me suena un mensaje y yo estoy pendiente de acá. O sea, no Exacto. estoy en ningún momento en esa detención, porque lo entiendo como una detención, esa estupefacción es una detención de mi ritmo de vida, de mi quehacer. Y esto no me lo permite. Yo estoy metido acá, que contesto un correo, que contesto una llamada, que tengo que asistir al trabajo.
y yo creo que se refería en parte a esa pérdida o a esa incapacidad que tenemos hoy en día de detenernos, de desconectarnos, porque hoy día detenerse es desconectarse. Claro. Fíjate que yo creo que una de las cosas positivas dentro de todo lo negativo que puede significar la pandemia, sin embargo, nos ha obligado a desembargarnos. Ahora, el problema justamente es que al ocio tú llevas lo que tú traes. Juan Ramón Jiménez decía, al silencio uno lleva lo que uno tiene adentro. Y muchas veces sabemos que hemos vivido en un mundo en que nos llenamos de cosas materiales ya, y lo que llevamos dentro no sabemos, El no ruido. tenemos esa profundidad de poder quedarnos con nosotros mismos, porque estamos todo el tiempo estimulados por la propaganda, por el consumismo, entonces ese tiempo de ocio ya no se da, incluso es mirado como mal. Sin embargo, nadie puede pensar si no se da esos espacios de ocio en que surge la sombra. Y cuando no se dan, profesora, yo entiendo ahí que cobra total relevancia el concepto de la angustia, porque la angustia sí o sí me lleva a enfrentarme conmigo mismo, porque la angustia la siento yo y nadie más. Y es una situación que me saca de mi vida habitual y me lleva a enfrentarme conmigo mismo en una situación, voy a ocupar un concepto de Heidegger de Jaspers, un momento crítico. La situación al límite de Jaspers, ¿cierto? Situación al límite, perdón. Sí. Claro. Justamente, mira, la angustia tiene un significado muy, muy importante dentro de Heidegger. A ver, varios significados. Viviendo en el uno, la persona no es consciente de vivir en el uno, simplemente está en el uno. No se da cuenta que está en el uno, vive en el uno. Sin embargo, de repente hay algo, un sentimiento de desazón, de angustia, que lo llama, dice Heidegger, el Dasein es llamado desde sí mismo, llamado por sí mismo y desde sí mismo, como para salir del uno. Pero este llamado es angustioso. El tema es que el uno, tal cual lo entiendo yo te voy a decir que aquí voy a decir Heidegger como me llega a mí, el uno no soporta la angustia. Entonces, lo que hace es como si nada pasara. Deja de lado la angustia, porque la angustia es un sentimiento insoportable, muy difícil de soportar. Bien. Para poder salir del uno, sin embargo, lo que se requiere es oír la angustia. En el silencio, Heidegger le da mucha importancia al silencio, en un mundo que estamos llenos de ruido. En el silencio la angustia la oigo. Y esa angustia me puede llevar a asumir la certeza más grande que tengo. Y el tema más difícil, que es el asunto más difícil que se le presenta a todo Dasein. Que la vida, desde la condición de arrojado, que vengo desde la nada, voy hacia la nada. La única certeza que tengo es que voy a morir. Sin embargo, la única certeza, porque no hay otra cosa que tú tengas certeza, es que vamos a morir. Sin embargo, es a lo que el hombre más le saca el quite. Y vivimos como si se murieran los otros, los de la lista en Mercurio, digo yo.
ya, pero no yo. Soy yo la que me voy a morir. Y eso es tremendo darse cuenta. Tú y yo, Francisco, Álvaro es esto. Sí. Francisco, tú, yo le digo a los alumnos, probablemente ustedes van a decir, no, la profe se va a morir antes. No sabemos. Porque la muerte nadie sabe cuándo llega. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que la existencia impropia, inauténtica, es justamente la que se encarga de eludir el tema de la muerte. Entonces, en la angustia, en el salir del uno implica el ir hacia la propiedad. Es decir, la propiedad sería el poder, lo que llama Heidegger, adelantarme hacia la muerte. ¿Qué es adelantarme hacia la muerte? Asumir la muerte como lo más propio mío. Y es asumiendo la muerte como lo más propio mío que yo voy a poder vivir auténticamente. Ahora, el problema, yo vengo saliendo de la reunión de este centro de Einstein, y que justamente hablamos de Heidegger y Einstein. En Ser y Tiempo, y la crítica que le hace Einstein es que dice, bueno, somete la existencia propia, pero la existencia propia, ¿para qué? El hombre se acaba y no hay tutía. Se acaba el hombre entero. Venimos de la nada y vamos hacia la nada. La nihilidad atraviesa al hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Terrible. Sí, y profesor, entonces, cuando uno se enfrenta a uno mismo en el fondo, y ya no está siendo impropio, por así decir, palabra bien simple, es como una afirmación ontológica. Si es que yo logro hacer ese ejercicio y lo logro, en el fondo es constituyente de un nuevo yo, o sea, una nueva constituyente del ser. Del ser. Asumo lo que soy, y el ser es tiempo. El Dasein ocurre en un tiempo que tiene que hacerse eligiendo, y la nihilidad atraviesa todo, porque la libertad, el resolverse, implica que al elegir algo, yo dejo de elegir otras cosas. Es la condición finita del ser humano. Somos finitos en todo sentido, ¿ya? Elijo un camino y dejo de elegir otro. Entonces dice Heidegger, estoy siempre en la saga de mis posibilidades. Y estar a la saga de mis posibilidades es estar en deuda con la propia existencia. Es lo que Heidegger va a llamar la culpa. El Dasein es culpable desde el momento que es, porque tiene que elegir algo en desmedro de otras cosas. Profesora, en este caso el concepto o la muerte como nuestra realidad, al no querer pensarla, al no querer angustiarme por ella, yo en el fondo también me estoy alejando cada vez más de una posible comprensión de mi propio ser. O sea, al evitarla, también estoy evitando que yo llegue a esa afirmación del ser, de ese ser auténtico o propio. Exactamente. O sea, el Dasein es en la verdad, en la medida en que puede asumir esa verdad. Pero siempre está en la no verdad también, en cuanto el ser se le está ocultando. Entonces, la muerte se le oculta, se le va. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no se soporta, se mueren los otros. No soy yo el que me voy a morir. Es muy fuerte darme cuenta que yo me voy a morir y que me muero entero. O sea, el de dónde voy y hacia dónde voy son preguntas que no tienen sentido, a decir Heidegger.
yo sé, leí en algún texto, me parece, Franco Volpi, que al terminar Ser y Tiempo, sin embargo, no lo dejó contento la condición de arrojado, porque si tú te preguntas, bueno, ¿desde dónde? De la nada, Claro. ¿ya? Y eso parece que le generó como una cuestión, lo dejó marcando ocupado, como quien dice, ¿ya? Hay un segundo Heidegger que, después de la Quere, ¿cierto? En que Heidegger ya empieza a hablar de lo sagrado, de una dimensión sagrada del hombre. Y tiene que ver también mucho con la lectura del poeta Hölderlin. Hölderlin era un desadaptado en la medida en que no podía vivir como el resto de los hombres. Vivió pobremente, nunca le interesó ganar, nunca, ya. Y decía, ¿cómo puede habitar el hombre en este mundo cuando está aferrado a la tierra? Yo el año pasado hice un trabajo sobre Hölderlin que me impactó mucho. Y empecé a mirar el cielo. Y Hölderlin justamente dice eso. ¿Cómo habitar la tierra de tal modo que no miremos solo a la tierra y que miremos el cielo donde habitan los dioses? Pero Hermoso. Heidegger va a decir, los dioses se han ido y solo un Dios nos puede salvar. Lo sagrado. ¿Saben qué? Sagrado significa lo separado. No nos va a salvar esta técnica que hemos idolatrado. El problema de la técnica es que nos hace mirar el mundo, como Heidegger dice, a través de una mirada calculadora. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo mirar el bosque y ¿cuánta madera le puedo sacar al bosque? ¿Cuántos hombres necesito para que le saquen la madera al bosque? La mirada calculadora, planificadora, ¿ya? Y esa es la mirada del hombre de negocio, ¿ya? La mirada de la técnica. Pero hay otra mirada que es la mirada reflexiva, el pensamiento reflexivo. Que yo contemplo el bosque, teorem de los griegos, sea espectáculo, me maravillo de la belleza del bosque y veo un árbol junto al otro y junto al otro y me pregunto, ¿de dónde? ¿Qué es este árbol? ¿Qué relación tiene este árbol conmigo? ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza la que estoy viendo! ¿Qué es belleza? Esa es la mirada reflexiva. Ahora, en Serenidad, uno de los ensayos en que Heidegger habla de la técnica, no podemos decir que la técnica sea puramente negativa. El tema está, y ya Heidegger lo ve en Serenidad, una libertad frente a la técnica. Justamente lo que él llama serenidad, él dice el sí y el no frente a la técnica. El no mirar el mundo, una imagen fantástica como una estación de benzina en que yo voy a sacar la benzina, ¿ya? Claro. El mundo es mucho más que eso, ¿ya? Bueno, esa serenidad es la que le da la libertad al hombre para acceder al ser. Entonces eso sería el aspecto positivo de la técnica en el fondo. Claro, claro, claro. Que nos Es permite como que hacer... pensemos hoy día en la pandemia, ¿cierto?
Es verdad que hay gente que vive metida en la técnica y la técnica lo es todo y lo absorbe todo, pero la técnica también, hoy día se está investigando sobre la vacuna, ¿cierto? La técnica tiene un aspecto liberador. Exacto. Fíjate que respecto a esto de la libertad, no se me acuerda otra cosa. Hace poco leí la esencia de la verdad en Heidegger. Y Heidegger dice, la esencia de la verdad, una frase que impacta, está en la libertad. Es dejar libre al ente, dejarlo ser lo que es, no estar siempre, como yo lo registro, es como estar siempre pensando en cuánto le puedo sacar a la realidad, cuánto puedo explotar de la realidad. Dejar libre al ente para que el ente se manifieste en todo lo que es, no manipularlo. Bueno, hay tantas más cosas de Heidegger que uno podría Tiene decir. un sentido profundamente ecológico, si lo vemos, Justamente. en el sentido amplio de la ecología. No que esto voy a botar la basura donde corresponde ni la reciclo, sino que en esa compenetración que uno debe lograr con el entorno donde vive, donde se asienta. Exacto, exacto, exacto. Jorge Eduardo Rivera, yo creo que dificulto personas más, ustedes me lo mencionaron aquí, que habláramos de él, no sé por qué lo conocen ustedes. En lo personal, bueno, también le pasó a Álvaro. Cuando comencé a leer libros de filosofía, y cada vez, claro, me iba desafiando a mí mismo, no soy filósofo, y iba leyendo libros un poquito más complejos, y partí por un paper de unas 4 o 5 páginas que hablaba sobre el Dasein y qué era el Dasein. Claro. Perdido total. Entonces, lo típico que uno hace es buscar en internet y apareció la entrevista que le dio a Barker en la belleza del pensar. Sí, una Dos muy buena Entonces ahí quedé entrevista. maravillado. O sea, Es una este tipo tremenda me está entrevista, sí. explicando cosas Oye, complejísimas, oye, tú me sabes está que explicando Christian algo Banken, complejo. Christian Banken dijo una vez que la entrevista que más le pedían que repitiera era la entrevista, la primera de Rivera. Ahora, la segunda es igualmente buena. Son dos entrevistas, ojalá vean la otra. Pero lo que les iba a decir respecto a Rivera heideggeriano. Cuando Rivera piensa la ética en relación al ser. Tú hablabas de ecología. Dice que para él la dimensión ética del hombre es el vivir la existencia ajustándose al ser de las cosas. Entonces, vivir la existencia de modo tal que tú respetes el ser de la cosa. Por ejemplo, él da el siguiente ejemplo. Dice, por supuesto, que para respetar el ser de las cosas y ajustar mi vida al ser de las cosas, requiero examinar muy bien lo que está en juego en esa cosa, ¿no? Entonces, da dos ejemplos que a mí me parecen brutales. Dice, por ejemplo, si a una persona yo la trato como cosa, es decir, como algo manipulable, siendo que la persona es lo que menos tiene es la posibilidad de ser manipulado por otro. La dignidad de la persona está en poder ser autónoma, ¿cierto? Ahí está la dignidad en hacer su vida de acuerdo a ella misma. Bueno, si yo trato a una persona como cosa, no estoy respetando su ser. Y el otro, entonces no estoy siendo ético. Y el otro ejemplo que da dice, si yo doy mi palabra a alguien, yo te digo, yo voy a estar en esta entrevista a las 4:30 y no cumplo, no estoy respetando el ser de mi palabra. Entonces, el ser no es algo tan vago, el ser se nos juega en toda nuestra existencia. Si el problema es que el ser ha caído en el olvido, ¿cómo volver en nuestra época a vivir de acuerdo al ser y no al aparecer? Es complejo. Lo que se me vino a la mente cuando usted estaba comentando
lo de respetar el ser, en cuanto a lo que es, claro está, el tránsito de personal, que a la gente que trabaja para mí, por ejemplo, soy un empresario, era una persona personal, ahora es un recurso humano. Y si uno va a la Claro, etimología de recurso, queda pasmado, es una claro, cosa, de claro, res. O el capital claro. humano que se Entonces, habla. tengo el recurso humano y tengo el recurso material, o sea, son la misma cosa, la distinción es que a uno le pongo un adjetivo distinto. El pensamiento calculador. Sí. Exacto. El Entonces, capital humano también se habla. Fíjate que esta armatoste, la palabra ética en ese mismo ensayo, eh, Heidegger recuerda la etimología de la palabra ética. ¿Sabes que Heidegger también era utilizaba mucho los términos griegos? ¿Ustedes saben por qué utilizaba tanto los términos griegos? Porque el griego no es ambiguo. El griego expresa exactamente lo que quiere decir. Cuando el griego dice aletheia, quiere decir que verdad es desocultamiento. ¿Ya? Y la palabra ética tiene dos sentidos griegos. Ethos, que puede significar morada, o carácter, depende con qué se escriba, con épsilon o con eta. Morada, la ética es morada porque es como el ser humano tiene que hacer su morada, cómo quiere hacer su morada. Y es carácter porque el cómo yo haga mi morada es el carácter que yo infrinjo a mi vida, digamos, que yo le doy a mi vida. La filosofía de Heidegger, el mismo Rivera la lleva a muchos otros ámbitos. ¿Ya? Yo creo que un pensador también es importante en cuanto nos incentive a pensar más allá de él. Si uno quiere estudiar a Heidegger, se da cuenta a todo lo que ha dado el pensamiento de Heidegger para que otros sigan pensando a Heidegger. ¿Ya? Es inconmensurable. Ahora, profesora, y respecto a la actualidad, porque vemos, por ejemplo, a los muchachos jóvenes que están siempre entretenidos en alguna cosa, están siempre buscando actividades diversas. A su juicio, generacionalmente hablando, por supuesto, vamos cada vez abandonando ese camino que nos permite llegar a ese ser propio, a su juicio, con la técnica, con la forma de vida que tenemos, con lo que le estamos entregando a los jóvenes, etcétera, etcétera. gran pregunta, ¿eh? Yo la verdad que pienso que nos hemos olvidado del ser. Tengo la esperanza, no sé, fíjate que yo tengo una teoría respecto a esto de la pandemia. Yo digo, la vida con mayúscula, llámalo Dios para algunos, ha sido tan sabia que le dijo al planeta, deténganse porque me están destruyendo. Y a los seres humanos, dejen de producir y de consumir. Y solamente pensar en eso. Y vuélvanse hacia lo central de ustedes mismos. Vuélvanse al ser. Pero algunos se están desesperando frente a eso. Por lo que decíamos. Sí, Porque, profesora, es un detalle en realidad y uno puede analizar distintas noticias, pero en Argentina, por ejemplo, hoy día estaba revisando una noticia y se incrementó terriblemente los asesinatos dentro de los hogares. Eso, más allá de cualquier cosa, quiere decir que la gente no puede compartir eso ya dentro de su propio hogar y da cuenta de que lo que estaban viviendo, yendo a trabajar, saliendo a la casa, teniendo sus actividades, eran esos escapes
y ese enfrentamiento que uno tiene, porque cuando uno está viviendo bajo el mismo techo con una persona, también se compenetra con esa persona, la tiene que respetar en su ser, y se da que uno ni siquiera puede hacerlo, o difícilmente lo hace con uno mismo, imposible que lo haga con el otro, y vienen los enfrentamientos, y una cuestión hiperindividualista, y termina uno superponiéndose sobre el otro, generalmente el hombre porque tiene más fuerza, pero me llamó mucho la atención eso, y yo inmediatamente pensé, no están pudiendo llevar su vida en esta calma, en la casa, encerrados quizás. Ujú. Ser con otro, señalan mucho, es uno de los orígenes de la pregunta, de las raíces del problema antropológico. Ser con otros implica el conflicto, porque siempre con el otro vamos a encontrar diferencias. Pretender que con el otro seamos un igual es una utopía. Y ¿sabes que Ortega y Gasset, en un libro que les recomiendo que se llama ¿Qué es filosofía?, tiene una frase genial, dice, la diferencia genera hostilidad. Es como pero ¿por qué no piensas igual que yo? Ya, pero justamente hay que, mira, ahí la diferencia genera, justamente se trata que de adentrarse en el conflicto y de no sacarle el quite al conflicto. Volviendo a la relación con los otros, la filosofía es esencialmente dialógica, no podemos olvidar eso también. Y el diálogo con otro es tremendamente difícil. Humberto Giannini, el filósofo chileno, en la introducción que hizo a la primera historia de la filosofía que escribió, decía que el diálogo es esencialmente hospitalario, pero ser hospitalario implica que lo que me dice el otro lo registro como una posibilidad mía, y vivimos en una sociedad de monólogos. Yo hablo, tú hablas, esto, nada me entra, ¿ya? Y diálogo entre lo que pasa entre tú y yo, lo que dices tú pasa a ser una posibilidad mía, pero eso requiere la humildad de darme cuenta que no poseo toda la verdad. Bueno, yo creo que hasta ahí no sé cuánto rato llevamos, si hay alguna otra pregunta que... Sí, profesora, para que vayamos, ya hablamos, por supuesto, del profesor Jorge Eduardo Rivera. También debo aprovechar de recomendarle a los amigos que después nos van a ver en el canal, de que para introducir al texto Ser y Tiempo y entender bien párrafo por párrafo el trabajo que usted hizo con el profesor Jorge Eduardo Rivera, que es muy, muy, muy útil para los que, como Álvaro y yo, nos demoramos 18 años en de hacerlo, 18 años. Y te digo, si tú lees el prólogo, fue una experiencia preciosa, porque ahí nos dimos cuenta que leíamos un párrafo y uno lo entendía de una manera y el otro de otra, y de repente peleábamos, ya, no, si es la mía, no, ya. Y bueno, y cómo fuimos descubriendo efectivamente que la verdad ocurre en el diálogo. Fue una experiencia, yo diría, irrepetible en mi vida, haber conocido a un filósofo de la talla de Jorge Eduardo Rivera, haber podido trabajar con él, y no solo filósofo, sino una persona de esa talla, ¿ya? Es bonito. No exagero diciendo, y lo digo donde quiera que me oigan, lo que llegaba a ser como profesora y como amante de la filosofía, porque la verdad que no me considero filósofa, solamente una filósofa, se lo debo a Jorge Eduardo Rivera. O sea, era una Les persona recomiendo inspiradora. el libro de Asombros y Nostalgia. Fue editado, hay una primera edición que se agotó y la Católica sacó una segunda edición que la preparé justamente yo
y que no sé si está agotada también, pero vienen ensayos como bastante atingentes a la vida. O sea, realmente es un libro que, lo que decía Jorge Eduardo, lo puede leer una persona que no sea filósofo. Están los ensayos como más proclives a la vida, digamos, más atingentes a la vida. Oye, ha sido un gusto hablar con ustedes. No sé si hay otra pregunta. Igualmente, profesora. Sí, dos el cosas son gusto... bien breves. Son dos preguntas bien breves. La primera son dos invitaciones, yo las llamé éticas, porque tiene que ver con el comportamiento quizá de las personas y la reflexión al respecto. La primera, hoy en día, según sus palabras, ¿por qué preguntarnos por el ser? Al día de hoy. Al día de hoy, de partida, porque el ser humano, la vocación, el llamado, lo que somos como ser humano, somos el único ente que podemos emitir la palabra ser. Yo me doy cuenta que yo soy y registro la realidad como siendo. El animal, respecto a la realidad, la registra como un estímulo que vive, pero no es algo que es, ¿ya? Entonces, por lo más, la misma inteligencia, si tú te preguntas, ¿a qué aspira la inteligencia humana o el entendimiento humano? A conocer lo que son las cosas. Desde la guagua quiere conocer lo que es el cascabel y lo rompe para ver qué hay detrás del cascabel. El ser es lo que nos llama, pero de eso nos hemos olvidado y nos quedamos con los estímulos que nos está llamando la existencia hoy día, que desgraciadamente son mucho más, como diría, mucho más atractivos para la juventud hoy día que hablar del ser. Dime tú, en las mujeres, por ejemplo, el afán de la apariencia, de la cosmética, no dejar al rostro ser. Exacto. Claro, se trata de encubrir al ser con otras cosas. Se disfraza al ser. Exacto. La última Mira, pregunta. perdón, pero hay una cosa, tú me preguntabas del ser. Si la inteligencia está llamada a descubrir el ser, Heidegger no diría la inteligencia, el Dasein, la vocación del Dasein es hacia el ser, es el único ente que se pregunta por el ser. Es el cumplimiento de la propia vocación, en el sentido amplio de la palabra vocación, llamado lo que es la felicidad, desde muy antiguo. Ya Aristóteles decía, feliz es aquel que es propiamente, que realiza propiamente lo humano, que es la Sofía, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, yo pienso que develando, aletheia, desocultando, viviendo en el ser de las cosas, es donde vamos a encontrar la paz y la felicidad. El micrófono. Sí, muy esclarecedora el mensaje para nosotros también, obviamente, porque la gente también nos va a consultar después el video. Y la última, si ya tenemos la importancia de esa pregunta, el por qué preguntarnos, la segunda invitación sería que en la vorágine de la vida actual, ya nos referimos a eso, usted se refirió en particular a eso, ¿cuándo nos preguntamos por el ser? ¿En qué momento? Estamos tan ocupados que ¿en qué momento? Nosotros siempre discutimos esto y decimos que puede ser incluso cuando uno está a punto de irse a dormir, está mirando el techo o está haciendo cualquier cosa, en vez de agarrar el celular o agarrar cualquier elemento para distraerse, es un momento propicio para que en esa intimidad uno pueda develar algo más. ¿Qué nos dice usted al respecto?
A ver, mira, yo diría que en eso Karl Jaspers ha sido tremendamente explícito, o sea, las situaciones límite, que son justamente la culpa en el sentido de que no puedo elegirlo todo, la muerte, la libertad. La libertad es una situación a veces muy angustiosa. No sabemos que podemos elegir una cosa y queremos muchas, ¿ya? El fracaso nos pone ante la barrera que la realidad impone, ¿ya? Entonces, son situaciones que nos llevan a preguntarnos acerca del ser. La pregunta por un sentido global. Vivimos con sentido inmediato. Hoy día esto, mañana esto, otro. De repente digo, ¿y hacia dónde voy? Es mi firme. Oye, yo una vez, de repente lo contaba en clase, tenía que hacer una clase sobre Sócrates. A mí Sócrates me encanta. Entonces, Sócrates, ¿cierto?, pregunta a las personas de la plaza, del ágora, sobre lo más próximo que tienen al zapatero, ¿cierto? Bueno, ¿qué es un zapato? Usted está haciendo un zapato, ¿cómo no va a saber lo que es un zapato? Y entonces mediante el zapatero le dice, sí, yo sé lo que es un zapato. Pero no, entonces Sócrates le va diciendo, no, pero a ver, y va contraponiendo, y al otro no le queda otra vez decir, solo sé que nada sé. Bueno, teniendo esto en mano, que las preguntas acerca de lo más próximo es lo que menos sabemos, por lo tanto, ¿qué más próximo a nosotros mismos que nosotros mismos? Y si nos preguntan quiénes somos, ¿qué podemos decir? Es súper difícil. Bueno, entonces yo iba por la Costanera y se me ocurrió, supónganse que yo me bajara del auto en una luz roja y le pregunto al señor que va en el auto, ¿a dónde va usted? A la oficina. ¿A qué es lo que va? A trabajar. ¿Por qué va a trabajar? Porque tengo que mantener a mi familia. ¿Por qué tiene que mantener a su familia? Porque quiero educarlo. ¿Pero por qué quiero educarlo? Estoy segura que me mata como Sócrates. Deje de preguntas densas. Porque las preguntas con las que vivimos son las preguntas inmediatas. Pero de repente llegan circunstancias, aparecen circunstancias en la vida. La muerte de un alguien próximo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué fue esa vida? ¿Cuál es el fin último? Jorge Eduardo Rivera tomaba una frase de Javier Zubiri que a mí me encanta. Dice, respecto a la vida, preguntarme cuál es la figura de ser que quiero ser. No la figura que quiero hacer. ¿Cuál es la figura de ser que quiero ser? ¿Qué quiero ser de mí? La pregunta por el sentido último. Oye, y ahí hay otro psiquiatra, filósofo, ¿cierto? Viktor Frankl, el inventor de la logoterapia. En Psicoanálisis y Existencialismo, uno de los libros, dice que él estaba curando tratando a un depresivo, y esto me ha hecho pensar mucho a mí. Estaba tratando a un depresivo, y el depresivo deja de tener los síntomas típicos de la depresión, el sentimiento de culpa, el desgano, ya. Y Frankl le da de alta. Y al poco tiempo, el hombre vuelve y le dice, ¿sabe que no sé por qué estoy sano? Entonces, ahora no sé qué hacer de mi vida estando sano. Y ahí es donde Viktor Frankl, dentro de otras circunstancias de su vida también, dice, no basta la psicoterapia, la salud mental psíquica. Parece que el hombre requiere reflexionar acerca de una pregunta fundamental. ¿Cuál es el sentido de la propia existencia? ¿Cuál es el sentido, digámoslo en términos heideggerianos, de haber sido arrojado?
¿cuál es el sentido de que inevitablemente voy caminando hacia la muerte? ¿Qué es la muerte? Son preguntas difíciles, pero preguntas que quizás a lo mejor tú dices, ¿cuándo me las pregunto? A lo mejor ante una enfermedad terminal. La situación es límite. En situaciones límite. En situaciones límite. Tenía Ante un situaciones que se nos refleja el absurdo de la vida. Exacto. Es sin sentido a veces. El sinsentido, ¿cierto? Lo que habla Camus. El gran sinsentido de que el hombre tiene la nostalgia, el deseo de todo, de comprenderlo todo, de comprenderse a sí mismo, de comprender a los otros, y se da cuenta que no puede, que siempre va a haber una dificultad, un límite, y que frente a ese absurdo, a lo mejor uno lee el mito de Sísifo de Camus y dice, sí, tiene toda la razón con ese absurdo, queremos todo y no lo podemos, pero ¿cómo vivimos ante la finitud en que estamos insertados? Porque somos finitos. Pero parece, y esa es otra cosa muy linda de la dimensión de la existencia, que somos finitos, pero parece que hay un llamado a traspasar la propia finitud. Kierkegaard, Pascal, vivían en el dilema de la existencia como finita con el llamado a lo infinito. Eso no lo siente, no lo entiende. Bueno, ¿quedemos aquí? Quedamos aquí. Le damos muchas gracias, profesora. La verdad es que para comentarle un poquito a nuestros amigos también, a veces es muy difícil contar con una persona que nos ilustre de esta forma, que nos vaya abriendo espacios para conocer y también invitándonos a aprender más. Que ese es el objetivo de este canal y es el objetivo también de invitarla a ustedes. Así que se lo agradecemos mucho. Estamos tremendamente contentos por esta instancia. Estamos recién iniciando este programa que se llama Etnos, Cuestiones Filosóficas. Ojalá podamos contar con usted en otra instancia, presentar otros filósofos, porque la idea es que la audiencia sepa también qué leer, a quién consultar, qué filósofo dice qué. A lo mejor le es muy lejana la idea de la filosofía, piensa que es solamente una cuestión académica, de estar encerrado leyendo libros, pero en realidad, como bien lo expresó usted hoy día, es una cuestión concreta del día a día, de lo cotidiano. Así que cuando quieran, ya estoy pensando en algún nombre que quiero, que les propongo, pero lo hablamos después. Sí. Yo les agradezco a ustedes, los felicito por la iniciativa. Díganme, ¿cómo les ha ido? ¿Qué divulgación tiene esto? Vamos creciendo de a poco. Este programa en particular trata estrictamente de filosofía. Teníamos otros que hablábamos de doctrina política, otros de geopolítica, con distintos invitados, pero este en particular va a hablar de filosofía, de cuestiones filosóficas, tratando autores o temas. Ahí vamos a ir definiendo. ¿Y cómo van a conocer el programa? Por YouTube. Afiches, claro, en el fondo, claro, afiches, Facebook, red social. Instagram. Claro. Así que así lo estamos haciendo por ahora. En algún momento queremos tener un pequeño estudio, ya vamos a hacer unas conversaciones cara a cara, ahora no se puede por razones obvias. Así que está cordialmente invitada para visitarnos nuevamente. A nuestros amigos los saludamos también y nos estamos viendo pronto. Chao, chao, Álvaro. Nos vemos. Profesora. Muchas gracias, profesora. Como digo de nuevo, muchas gracias y los felicito. Realmente están en el camino del ser. Adiós. Que le vaya muy bien. Hasta luego.